Me imagino que durante estas últimas horas has escuchado bastante el concepto estado de sitio. Pero ¿sabes qué es? ¿Cuáles son los derechos que se limitan? ¿Quién lo puede dictar? ¿Cómo se aprueba? ¿Cuánto dura? Veámoslo en el siguiente video. El estado de sitio es un estado de excepción constitucional. ¿Y qué es esta excepción? Se excepcionan ciertos derechos, se restringen algunos derechos importantes. Sabemos que existen distintos estados de excepción constitucional, pero uno de los más potentes, por decirlo de alguna manera, es específicamente el estado de sitio, que está reservado para situaciones muy excepcionales. De hecho, yo estuve revisando ahora si en democracia se había decretado alguna vez, por lo menos yo no encontré uno. ¿Y cuáles son los derechos que se pueden restringir y que pueden afectar la vida diaria de todas las personas? Uno de ellos es el derecho a la libre locomoción, es decir, a que tú te puedas desplazar libremente de Santiago, por ejemplo, de la comuna de Santiago a una comuna del sur de la capital, o te puedes ir a otra región, básicamente desplazarse libremente dentro del territorio sin tener que pedir autorización, una cuestión que nos pega bien de fuerte después de la pandemia, ¿no? Bueno, ese derecho que parece tan propio de cualquier ciudadano se puede restringir en esos periodos. También se puede hacer algo que suena bastante, lejano a lo que es un estado constitucional normal, como es que las personas puedan ser apresadas en lugares que no son cárceles. O sea, se podría detener a personas en sus propios domicilios o eventualmente en algunos otros lugares que determine la ley. Una situación que en un estado constitucional normal, en la situación del día a día suena aberrante. Bueno, en un estado de excepción constitucional como este, y particularmente este, se permite por las razones que se decreta este estado. También se puede restringir el derecho a reunión, y no solamente restringir, sino que incluso suspender. Cuando se habla de suspender es totalmente, obvio, por un tiempo, por eso es una suspensión, pero podría determinarse, por ejemplo, que más de 3 personas o 2 personas no pudieran estar juntas en un lugar, en algún meeting, en alguna reunión, y eso dentro del territorio que abarque este estado de excepción. ¿Quién lo decreta? Lo decreta el presidente de la República con acuerdo del Congreso, que en 5 días para decir si está o no de acuerdo respecto de esta solicitud, y si no emite alguna decisión el Congreso dentro de esos 5 días, se entiende que se ha aprobado y por lo tanto comienza a regir durante 15 días. Como decía, es súper excepcional y está reservado para situaciones muy concretas, puntualmente guerra interior o conmoción interna que genere un grave problema en las instituciones del país. Incluso en el caso de que, por ejemplo, si se decretara por guerra interna, si se determinara que se está librando alguna especie de guerra en este caso contra el crimen, contra bandas organizadas, podrían comenzar a operar los tribunales de guerra los tribunales militares en tiempos de guerra, que sabemos es una justicia bastante drástica. Bueno, podría comenzar a operar si se decretara este estado de sitio por guerra interna. Además, durante la vigencia de este periodo, quien puede asumir varias de las funciones del presidente, que son delegadas por el presidente, es el jefe de la Defensa Nacional. Como les decía, puede operar por 15 días, pero si vuelve a tener la aprobación del Congreso, podría extenderse y prorrogarse por más tiempo. Es sumamente, tal como señala su nombre, es un estado de excepción constitucional, pero yo diría excepcionalísimo, porque hemos conocido de otros estados de excepción, como por ejemplo de catástrofe, de emergencia durante este último periodo, pero particularmente el estado de sitio parece ser bien particular. ¿Cómo podría afectarse, por ejemplo, si es que tomáramos en consideración algunos de estos derechos que hablábamos recién respecto de la locomoción? Por ejemplo, podría restringirse el traslado desde ciertos lugares fronterizos del país, trasladarse desde ahí probablemente hasta Santiago o hasta otros sitios urbanos. Podría de alguna forma establecerse una especie de cordón que vigilara el traspaso de las carreteras o de ciertos caminos e impedir, por ejemplo, que desde estos lugares donde se conoce que se produce migración ilegal se pudieran trasladar desde allí hasta los centros urbanos. Esa sería una forma en la que eventualmente podría afectarse, pero todo esto se tendría que ver en el caso a caso y a través de las determinaciones que se tomaran. Estos son derechos bien generales, pero cómo se aterriza esa restricción, eso va a depender de la forma en que se decrete. Si se llegara a decretar, primero tomar la decisión por parte del presidente de la República y luego, si es que el Congreso estuviera de acuerdo en tomar esta medida. O sea, quien asume por delegación del presidente de la República varias de las facultades
es el jefe de la Defensa Nacional. Ahora, cómo eso se aterriza a través de distintas funciones que se puedan, digamos, se le puedan dar a las Fuerzas Armadas, eso obviamente va a depender de cómo es ese decreto y de lo que puede delegarse. De todas maneras, siempre hay ciertas funciones que en la mayoría de los estados de excepción se entregan a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la vigilancia de una cadena de suministro de alimentos y una serie de otros, digamos, situaciones que deben ser resguardadas, pero puntualmente la función que ellos podrían cumplir en cuanto al orden público, eso obviamente va a quedar determinado por el acto a través del cual se decrete esto. No está establecido de manera precisa funciones de orden y seguridad que van a asumir, por lo menos en la Constitución o en la ley orgánica que regula el decreto de estos estados de excepción. O sea, evidentemente cuando se limitan las facultades, cuando se limitan estos derechos constitucionales, se limitan para todos. Son distintos los derechos que se pueden afectar, por ejemplo, en un estado de emergencia o de calamidad pública, porque lo que se persigue son cosas diferentes. En el estado de sitio, lo que se está tratando de recomponer de alguna forma es la alteración del funcionamiento de las instituciones producto de una guerra interna o de una conmoción interna. Entonces aquí lo que eventualmente habría que definir, y si estamos hablando por el estado de la seguridad pública que se está viendo en Chile, si estos actos que han ocurrido efectivamente han generado una conmoción interior o una especie de guerra interna y que han generado esta afectación. Eso es lo primero que tendrían que determinarse por parte del presidente y por parte del Congreso. Y una vez que se decrete, estas limitaciones van a afectar incluso al presidente de la República, a los jueces, a todo el mundo. Te hablaba yo de 3 derechos que son específicamente los que se pueden afectar por esto. No significa que todo el catálogo de derechos del artículo 19 de la Constitución se va a ver afectado. O sea, obviamente el derecho a la vida, a la honra, al funcionamiento de los medios de comunicación, por ejemplo, sigue operativo, pero respecto del estado de sitio, puntualmente son estos derechos los que se afectan. Como te decía, el derecho a la locomoción, que podría tener una afectación en el caso de la migración, como te comentaba recién. Podrían existir controles, como los cordones, ¿te recuerdas los cordones sanitarios que existían alguna vez? Bueno, que impidieran el libre desplazamiento de las personas. También lo que pasa con el apresamiento de personas, que también podría tener un impacto en la seguridad. Por ejemplo, si es que las cárceles estuvieran absolutamente extenuadas, llenas de gente, podrían eventualmente disponerse por norma o por ley otros lugares donde pudieran retenerse estas personas. Pero también hay que tener en consideración que esto es acotado, o sea, tiene un tiempo de 15 días, como te decía, que se puede renovar, y obviamente en el sector que está siendo afectado por esta grave conmoción interior. Y lo otro que te decía, por supuesto, que claro, que podría afectar a los políticos en cuanto a la reunión. Yo imagino que eso no va a afectar el funcionamiento del Congreso, pero sí tal vez de ciertas reuniones políticas o de ciertos actos o de cierto funcionamiento de la política. Recordemos que prontos a una elección y por lo tanto eso podría tener un grave efecto respecto de lo que pueden ser las campañas. Entonces hay que medir bastante, me imagino, los efectos de esto para ver en primer lugar si va a producir lo que se está buscando, que de alguna forma asegurar el funcionamiento de las instituciones y restablecer el orden público, pero también los efectos y las externalidades que podría tener sobre gente que no tiene nada que ver con los crímenes que están ocurriendo y que, bueno, tienen actividades que requieren reuniones, que requieren traslados, etc. Tiene que ser propuesto por el presidente de la República, por el Ejecutivo, con aprobación del Congreso. Y es bastante expedito, tiene que ser 5 días, dentro del cual se tiene que pronunciar, luego se publica en el diario oficial y empieza a regir inmediatamente. Ahora, si no se pronuncia dentro de los 5 días, se entiende por aprobado y por lo tanto ese es el funcionamiento. Por un lado, el Ejecutivo, que luego tiene que ser aprobado por el Congreso.